El 10 de enero se cumplirán 60 años de la muerte de César Moro. Por este motivo, hoy deseamos rendirle un homenaje en un espacio institucional y cultural como este, la Casa de la Literatura Peruana. Quizás deba añadir algunas circunstancias de naturaleza coyuntural. Hay un personaje importante que ideó este homenaje, ¿no? Rosa Imi Hostos, que no pudo venir por cuestiones de naturaleza personal. Y habíamos ideado este trabajo de la siguiente manera, ¿no? Íbamos a presentar un homenaje introduciendo el valor de la figura de César Moro de una manera general. Luego, mis compañeros de mesa iban a dedicarse a trabajar específicamente qué cosa es Moro para las generaciones más recientes, ¿no? Y entonces, cumpliendo con este proyecto ideado por Imi Hostos, quiero continuar. Decía yo que a este espacio, la Casa de la Literatura Peruana, le corresponde armonizar, por el nombre que detenta, con una parte muy destacada de la existencia de Moro, que es la poesía. Moro también fue activista cultural y político, fue un lúcido ensayista, escritor de una pequeña pieza teatral, pintor, y también incursionó, aunque brevemente, en la danza. Pero no es injusto decir que la poesía es una actividad, es una forma discursiva que condensa y simboliza su modo de existencia, su performance vital. No solo eso, la poesía, y sobre todo la que él nos legó, deja de ser un campo de actividades y se transforma, gracias a él, en algo que puede ser descrito como el agente principal, como el sujeto de una serie de decisiones que gobiernan la vida de las personas. Claro, algunas personas. Efectivamente, quienes, como César Moro, hicieron de la poesía una forma de vida, debieron no temer a los riesgos y no todos estuvieron dispuestos a enfrentarse así cotidianamente con el riesgo. Pero no nos referimos a aquellos riesgos gratuitos o dictados por la banalización de los tiempos, los deportivos, por ejemplo, que responden al gusto de sensaciones llenas de adrenalina, sino los riesgos que están determinados por una suerte de responsabilidad heroica con nuestra especie. A Moro, nacido en Lima en 1903 y con el nombre de Alfredo Quispe Sacín, le sucedió esto. Hizo de la poesía escrita una actividad que condensaba una forma de vida difícil, la suya, aquella constituida por el enfrentamiento cotidiano con lo terrible, lo inasible o lo insoportable, pero que es más real que aquello que llamamos trivialmente la realidad. Decimos esto porque creemos que la poesía es un tipo especial de discurso, aquel que se caracteriza por ser una interpretación, un modo de enfrentamiento respecto de lo que no puede ser atrapado con las categorías y que no obstante gravita sobre las personas de una manera decisiva. En consonancia con esto, la poesía que escribió Moro, principalmente en francés, se yergue por encima de su modo de existencia individual, llena de particularidades, y permite ubicar nítidamente su vigencia, la de Moro, probablemente un nombre de acontecimiento. Pero, para dar cuenta de ellas, ¿cuáles son esas particularidades biográficas que se recuerdan habitualmente en eventos como este? Retomemos para la ocasión el catálogo que hizo alguna vez Mario Vargas Llosa en una revista que editó con sus amigos en el año 1958. Cito: en 1933
los surrealistas franceses firmaron a su iniciativa una nota de protesta por los fusilamientos ordenados por Sánchez Cerro. Los originales de su primer libro de poemas, que data de ese año, fueron extraviados por Paul Eluard. Al regresar a Lima, editó con Emilio Adolfo Westphalen un boletín a favor de la República Española, que acarreó persecución policial a sus autores. Tuvo una polémica violenta con el chileno Vicente Huidobro. Con Westphalen fundó la revista El Uso de la Palabra. Viajó a México en 1938. En 1940 organizó allí, con André Breton, la Exposición Internacional del Surrealismo. En México también publicó Le Château de Grisou y Lettres d'amour. En esa época se aparta del movimiento surrealista. Regresa a Lima en 1948. Trafalgar Square aparece en 1954. Al morir dejó varias obras inéditas. André Coinet, que editó el año pasado, dice Vargas Llosa, en 1957, en París, Amour à Mort, ha preparado la publicación de sus únicos libros en español, La Tortuga Ecuestre y Los Anteojos de Azufre. Fin de cita. Eso era Vargas Llosa, un catálogo de las actividades, las particularidades biográficas de Moro. Sin embargo, el carácter probablemente acontecimiental de Moro no se hallaría en esas particularidades biográficas, sino quizás está en todas ellas, a través de ellas o incluso al margen de ellas. Pero además habría que decir que la vigencia de nuestro poeta no es la de un adelantado cuyas sentencias embonan fácilmente con el sentido de un mundo actual. Su anticipación, si hay alguna, no es profética, es beligerante. Su poesía no dijo antes lo que hoy confirmamos. Su poesía, en sus dichos, pero sobre todo en su decir, en la posición desde la cual la dijo, la escribió, es una fuente infinita de críticas que recaen sobre el mundo actual. Por eso debemos leerlo, por su vigencia negativa, no por lo que está ahora y no estuvo en su tiempo, y él lo habría dicho, sino por lo que nunca estuvo y debería estar. Quienes lo conocieron directamente y los estudiosos de su obra no se cansan de decir que era un poeta atravesado por la pasión, movido por ella hasta el tormento y la angustia. Esa beligerancia, esa exigencia con la que se dirigía a sus amigos, esa demanda de lealtad y de amor es también algo que adquiere una vigencia en un mundo tan sumiso con el sentido común y con la anuencia de los convenidos. Así, con nuestro homenaje, no se trata solamente de hacer una recordación, sino de realizar una postulación. César Moro debe ser leído para que podamos ubicar con la experiencia de su lectura una orientación estética y ética respecto de los problemas del mundo actual. Eso lo hace vigente, incluso urgente. Hay que ser absolutamente modernos, escribió Rimbaud en Una temporada en el infierno. Si alguien cumplió con ese dictamen cabalmente, ese fue Moro. Decimos esto porque una manera de ubicar el carácter vigente de la obra de nuestro poeta es inscribirlo en la modernidad. Pero no como una ubicación histórica o cronológica, sino como un espíritu, como una nueva subjetividad atravesada por los rigores que significó para el artista en general y para el poeta entrar en este mundo, el de la ciencia, el de la tecnología, el del capitalismo. Es sabido que los artistas en el pasado cumplían una función concomitante y relativa de las esferas de la vida política y religiosa para las cuales trabajaba y a las cuales pertenecía. Basta recordar, por ejemplo, el barroco colonial, que en Lima tiene varias manifestaciones arquitectónicas,
para darse cuenta de que el arte, la política y la religión eran solidarias y complementarias. Por ejemplo, esos retablos abigarrados y hermosos en su complejidad que podemos ver, por ejemplo, en la iglesia La Merced, son la directa expresión ideológica de la política española, y la religión también está allí, de la contrarreforma. Con el advenimiento de la modernidad, el sentido tradicional y sus fuentes experimentan una crisis tan terrible que esa complementariedad se quiebra. El artista moderno es un sujeto sin función social, sin sentido ni proximidad con el resto de las esferas de la vida. A decir de algunos sociólogos, la forma de vida que le tocó al artista en ese contexto es el de la crítica radical, sin función social, sin amparo institucional. El arte solo podía volverse hacia sí misma, hacia sí mismo, y cuestionar sus medios, sus técnicas, sus temáticas, o volverse críticamente hacia la sociedad de la cual habría sido arrojado. La poesía de Moro es moderna en ese sentido, sin nexo conveniente con ninguna institucionalidad, sin lazo con las recurrencias habituales del pensamiento y con los recursos de la vanguardia europea, el dadaísmo, como se sabe recientemente, pero sobre todo el surrealismo. Indaga en modos de lazo social impensados o solo pensados desde la negación de lo que se había establecido como fundamento de la vida burguesa. Pero no debemos confundirnos. La crítica de Moro no es temática, no toca, como algunos de manera superficial o demagógica, la denuncia por las causas de los menos favorecidos, sin mencionar explícitamente en su poesía la crisis de sentido que significó y significa hoy para las grandes mayorías el modo de explotación capitalista y las ilusiones con las que pretende esconderla, logró para quienes lo leyeron y logrará para quienes lo leerán, ubicar un universo de significación capaz de golpear con una potencia inusitada las torpezas y trivialidades del sentido común y apuntar a una forma de vida más intensa, menos coagulada por las pequeñas conveniencias, más propiamente humana. Contemplemos solo algunos versos, los iniciales del poema Llamado a los Tres Reinos, escrito en francés, que pertenece a su libro El Castillo de Grisou y que leeré en la traducción de Ricardo Silva Santisteban. Escuchémoslos para entender de qué manera Moro no necesita tematizar el sentido común burgués para desestabilizarlo profundamente en su lógica. Hablo a los tres reinos, al tigre sobre todo, más susceptible de escucharme, a las limaduras, a la carbonilla, al viento que no se sitúa en ninguno de los tres reinos. Para la tierra habría que usar un lenguaje de cieno, para el agua un lenguaje de ventosa, para el fuego apretar la poesía en un torno y romper el cráneo atroz de las iglesias. Detengámonos en los tres primeros versos. Primero, hablo a los tres reinos, un llamado ambicioso, totalizante. Todo puede caber allí, los tres reinos. Pero después un quiebre, una elección, pero no dirigida hacia alguno de los tres reinos que podemos intuir son el animal, el vegetal, el mineral, sino a una especie dentro de un reino. Entonces, al tigre. Entonces, ese salto, ese quiebre, se ubica entre la convocación totalizante y su destitución. Dicho movimiento, más que en su soporte, que es la figura del tigre, el poeta
declara encontrar alguien o algo capaz de escucharlo. Repito, hablo a los tres reinos, al tigre sobre todo, más susceptible de escucharme. Creo que aquí Moro sostiene que, rompiendo la lógica entre lo general y lo particular, la lógica de las clasificaciones, de las categorizaciones, de la racionalidad instrumental y burguesa, es que podemos encontrar una comunicación más verdadera. Ahora bien, si en la poesía aborreció con su silencio las trivialidades y los compromisos impostados, en sus ensayos fue explícito. Retomemos solo un par de ideas de Los Anteojos de Azufre, ese conjunto de reflexiones suyas, acres y brillantes, para entender su posición. Es notable, por ejemplo, su opinión hoy beligerantemente vigente respecto de quienes hacen del mundo andino una temática para un aprovechamiento intelectual. En el artículo a propósito de la pintura en el Perú, dice con ironía: hay quienes pretenden ayudar la gran miseria que el indio sufre en el Perú, su ostracismo total, llevándolo con verdadera hazaña al lienzo infamante o al cacharrito destinado al turismo. Fin de cita. Para Moro, la expresión poética es universal y se halla, por tanto, en el lenguaje pictórico también. De ahí que sea inconcebible para él, y creo que podemos estar de acuerdo también nosotros, sería inconcebible que algunos quieran restringir la pintura, cito, dentro del callejón sin salida y sin seducción de la reproducción arbitraria o justa del indio, de su mujer y de toda la parentela, vestidos con los trajes que, como la perpetuación de algo muerto, son los únicos que le permiten llevar hasta hoy el explotador de su suelo. Fin de cita. Me parece claro. Y en La realidad a vista perdida, otro artículo de Los Anteojos de Azufre, sostendrá: sin embargo, pese al sabor amargo, a la nostalgia rabiosa, al fracaso inmenso y colectivo, innegable, tangible, que nos abofetea a diario, algunos hombres se levantan y permanecen a lo largo de este interminable día de evidencias, de claudicaciones, de subterfugios, en la espera del gran cataclismo que llevará la sangre más alto que el cielo informe, la sed de venganza y de purificación a más profundidad que el infierno, y la risa del hombre a todos los vientos, a todos los planetas, haciendo retemblar las selvas y caer de un solo golpe la tiara de la cabeza del jefe de la cristiandad y su cabeza deleznable. Fin de cita. Porque humano es trascender lo que le viene dado y extender sus posibilidades bajo el riesgo de la disolución, podemos decir que Moro es humano más que humano. ¿Y acaso esto no es lo que necesitamos? ¿Acaso hoy, en este momento de desencanto, de conformismo con la corrupción, de la aceptación que algunos hacen respecto del robo que otros perpetúan a cambio de algunas obras públicas, no es este momento el mejor para apelar al heroísmo extremo de Moro? ¿Es esa la lección que nuestro poeta, si tiene alguna, y su modo de existencia nos deja? Hay que asumir la vida poéticamente, y sólo así podremos ser salvados de la miseria y de la corrupción. Es una elección difícil, pero no es inoportuno hoy, en estos días de su homenaje, tomarla en consideración, sopesarla. Habrá romerías, recitales, reuniones báquicas, no está mal. Celebrar al poeta con alegría es una actividad virtuosa, pero creo
que debemos percibir a través de ese medio cultural, culturoso, que Moro es más que una temática, más que un conjunto de datos biográficos, más que un catálogo de obras. Moro es una posición ética y estética, o mejor, estética porque es ética, que nos interpela en este momento. Solo si la poesía es más que una práctica de escritura, solo si la poesía es para él y quizás para nosotros a través de su lectura y no de su genialidad poética, si es una forma de vida, solo así quizás podremos encontrar alguna trascendencia, no religiosa, pero brillante y enriquecedora. Gracias.